día con día, hermanos, pues nos vamos creciendo en la voluntad de nuestro Señor. El día de hoy, hermanos, les invito a abrir sus Biblias para leer dos pasajes. El primero está allá, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El otro pasaje está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, hoy en día hay muchas escrituras que son beneficio o que son utilidad para todo ser humano. Hay escrituras, hermanos, que han sido escritas para utilidad individual o universal. Ahí tenemos a todos aquellos que han escrito libros en las escuelas, ¿verdad? O libros que hemos tenido en nuestras casas, como algunos escritores de muy renombrados. Pero, hermanos, nosotros hoy en día tenemos la Escritura que es inspirada por Dios, auténtica, divina, que en los cuales, hermanos, los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para que hoy tengamos en nuestras manos la Escritura. Y si ya la tenemos en nuestras manos, la Escritura, hermanos, como muchos hoy en el día tienen la palabra de Dios en sus manos, entonces, hermanos, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Y es el tema, hermano, el cual vamos a ver el día de hoy. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? En lo secular, hermanos, la utilidad que tiene es para que se hagan ingenieros, para que se hagan licenciados, para que se hagan abogados, para que se hagan en muchas cosas. Esa es la utilidad en la cuestión secular. Pero en la cuestión espiritual, hermanos, ¿para qué es útil la palabra de nuestro Dios? Y quiero decirles, hermanos, que así como dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice que es útil para enseñar. Es algo hermoso, hermanos, cuando se prepara un hermano para exponer un mensaje. ¿Por qué? Porque un momento de su vida le está dedicando a Dios, al estar escudriñando. ¿Para qué? Para enseñar. Pero en sí propio, hermanos, la palabra de Dios nos enseña de su historia, de cómo surgió. En sí propia, hermano, la palabra de Dios nos enseña de su arqueología, y muchos han investigado sobre eso. Nos enseña acerca de su geografía, nos enseña, hermanos, acerca de la vida de Cristo, nos enseña, hermanos, la necesidad del hombre, qué es lo que tiene que ser el hombre para que pueda ser salvo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña el destino del hombre, a dónde va a ir si obedece a Dios, y a dónde va a ir si no obedece a Dios. Pero, hermanos, la palabra enseña a hombres aptos, preparados para enseñar a otros. En el caso del que está hablando hace rato, hermano Jaime, hay una escuela que enseña a hombres aptos para enseñar a otros. ¿A través de qué? De la palabra de nuestro Dios. Hermanos,
también la palabra de Dios nos enseña, hermanos, cómo podemos ser salvos. Y todo lo que es el contenido de Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, la finalidad es de cómo es que el hombre puede ser salvo. Si por ahí, amigo, amiga, o cada uno de ustedes, hermanos, tenemos una Biblia en nuestras casas, hay que escudriñarla, porque ella nos enseña cuál es el camino correcto. Tal vez podemos decir, no, pues yo ya estoy bautizado, ya soy salvo. Sí, en verdad sí, hermanos, en parte, porque tal vez tengamos la idea de que salvos siempre salvos. Y la palabra nos enseña, hermanos, que ahí en Apocalipsis que también, ¿verdad?, nuestros nombres están escritos, pero algunos también fueron borrados. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en la enseñanza que tengamos cada uno de nosotros, porque esta enseñanza que trae la palabra de Dios es la única que podemos alcanzar la salvación. Es algo hermoso, hermanos, cuando el niño se le inculca la enseñanza secular. Ahí está el papá y mamá esforzándose. Ahí está hasta la 1 o entre 12 y 1 de la mañana haciendo trabajos para el niño. ¿Por qué? Porque el padre quiere que el niño crezca y algún día, ¿verdad?, si Dios lo permite, se reciba de algo. ¿Para qué? Para que no ande batallando como el papá, ¿verdad?, arriba del montacargas, o el papá ahí en la obra. ¿Por qué? Porque el papá se esfuerza, ¿verdad?, para que el hijo crezca y que sea alguien, ¿verdad?, en lo secular. Y nuestro Padre Dios, hermanos, nuestro Dios también se esforzó en preparar hombres para que escribiera la palabra de nuestro Dios, ¿sí?, para que estuviera escrito la Biblia. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros nos preparemos y así estemos en algún día con nuestro Señor, hombres bien preparados. Pero, hermanos, también dice más adelante que es útil para redarguir. Y ya cuando estamos bien enseñados, hermanos, bien preparados, entonces la palabra, hermanos, también es para redarguir, útil para redarguir. Redarguir, hermanos, es amonestar, convencer, reprender. Yo, Nico, ¿cómo voy a reprender a mi hermano Lorenzo si no estoy preparado? Yo, Nico, ¿cómo voy a convencer o aconsejar a nuestro hermano Jaime si yo no estoy preparado? Para eso tengo que estar enseñado, para eso tengo que enseñar, para eso me tienen que enseñar. ¿Para qué? Para redarguir a X hermanos. La palabra, hermanos, es para amonestar a los que persisten en pecar. Ay, hermanos, que yo no puedo dejar estas heladas. Bueno, vamos a través de la palabra de Dios, ¿qué nos dice? ¿Verdad? ¿Y cómo te puede amonestar? Es para convencer, hermanos, es para convencer por la Escritura a vivir una vida digna. Sí, hermanos, porque sin Dios no somos nada. Hay que orar todos los días, hermanos, a través de la palabra de Dios, convencer, hermanos, ¿sabes qué? Tienes que orar todos los días, porque sin oración no hay comunicación a Dios, y sin comunicación a Dios no estamos con Dios y estamos sin Dios. Hermanos, también reprender a los que no quieren entender. Hermano, es que yo pienso así. Bueno, pues será tu pensamiento, para la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? Reprender a esos, ¿verdad?, que no quieran entender. Los invito a abrir 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. Hermanos, nosotros, los varones de esta congregación, ¿verdad?,
debemos de, si vemos un malestar, hermanos, de un hermano que se está distorsionando en la verdad, debemos ir con ella a hablar, ¿verdad? Aquí está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y con qué? Y con la palabra, ¿verdad? Con la doctrina. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos de prepararnos día con día. ¿Para qué? Para ir y amonestar, para ir y reprender, para ir y redarguir al hermano, ¿verdad? Que no quiere enderezarse, que no quiere tomar en serio las cosas de Dios. Pero, hermanos, dice, con paciencia y doctrina. Nosotros, hermanos, nosotros debemos de estar bien preparados para ir a exhortar y a reprender con paciencia y doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense, hermanos, si yo no estoy preparado, si yo no estoy en el camino de Dios como debe de ser, y voy y le digo a Néstor, es que, Nico, ¿sabes qué? Saca primero la paja de tu ojo, o perdón, saca la viga de tu ojo y luego ven conmigo. O ¿sabes qué, Nico? Primero, si vas a hablar conmigo, mi esposa, ¿sabes qué? Mejor ve primero con tu esposa. Y también tú vete en tu espejo. Y ya cuando estés bien, vienes y me dices. Hermanos, hay que tener mucho cuidado cada uno de nosotros. Es por ello, hermanos, que día con día debemos de estar perfeccionándonos. ¿Para qué, hermanos? Para que tengamos esa virtud de ir y amonestar y decirle, hermano, en lo que está mal. Pero, hermanos, también dice ahí más adelante, útil, hermanos, para corregir. Ahí más adelante dice, útil para corregir, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. No por nuestros propios medios humanos, sino a veces decimos, hermanos, yo creo que así debe ser. Tampoco. Tiene que ser, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Corregir, hermanos, los malos actos personales. Por ejemplo, allá en Mateo hay unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 18. Primer Evangelio, Mateo capítulo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Pero dice el 17, si no los oye a ellos, o sea, aquel hermano y aquellos que fueron con el hermano que está en problemado, dice, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hermanos, corrige, hermanos, a los malos actos personales. Yo tengo algo mal con mi hermano Lorenzo, yo tengo que ir con mi hermano. Pero, hermanos, ¿qué tienes contra mí? ¿O qué yo tengo contra ti? ¿O cuál es la molestia? No, hermano, es que tú eres un hipócrita, que sabe que... Ah, bueno, no te voy a perdonar. Otro hermano o dos, vamos con el hermano Lorenzo. Hermano Lorenzo, ¿qué pasó? No, ¿sabes qué? No te quiero ni ver. Ya son testigos, ¿cuántos? 3, ¿verdad? Y el hermano ya no quiere saber nada, ni de la iglesia ni de nada. Bueno, entonces ya se le dice a la iglesia, ¿verdad? El asunto, el problema que hay. Y dice, tenlo por gentil o publicano. Ya no le des participación. Ya no lo tengas como un cristiano activo. ¿Por qué? Porque ha decidido irse por la tangente, ¿verdad? Ya no quiere saber nada. Hermanos, corregir los malos actos personales. Pero también, hermanos, dice en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, del 18 en adelante, corregir las malas costumbres familiares. La palabra de Dios, hermanos, está lleno de ejemplos para corregir las malas costumbres familiares. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mujeres, ¿verdad?, que están arriba del hombre,
Hay hombres que pisotean a las mujeres. Hay hijos que no obedecen a los padres. Hay padres que desprecian a los hijos. Pero aquí, hermano, la palabra de Dios nos dice, hermanos, cómo debemos corregir nuestra vida familiar. Dice que las casadas, o sea, las mujeres, deben estar sujetas a los maridos como conviene en el Señor, siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Dice el 19, maridos, amen a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Trátelas con amor, con tranquilidad, como el pétalo de una rosa, no estrujándolas, ¿verdad?, sino con delicadez. Dice el 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si tú eres hijo, si todos somos hijos, dice que debemos obedecer a vuestros padres, porque esto es agradable ante el Señor. Nosotros los padres, o aquellos que son padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Hermanos, es por ello que la palabra de Dios nos corrige en nuestras malas costumbres familiares. La palabra de Dios nos dice, hermanos, cómo debe tratar la mujer al marido y cómo debe tratar el marido a su mujer, cómo debe tratar, hermanos, el hijo a sus padres y sus padres a sus hijos. Pero también, hermanos, pasaje que hace rato acaban de leer, la palabra de Dios, hermanos, es útil para corregir las malas costumbres religiosas. Y ese pasaje lo acaban de leer hace rato, Hechos capítulo 19 al 20. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, es como decía nuestro hermano Jaime hace rato, es cierto, hay muchos que ya han obedecido la palabra de Dios, hermanos. Hay muchos que ya han pasado al frente a arrepentirse, pero todavía siguen ahí consultando esas horóscopos, ¿verdad? Aún siguen todavía, hermanos, teniendo esa ideología de la buena suerte o mala suerte. Todavía, hermanos, tienen esa curiosidad de que se me hace que aquella persona me puede ayudar porque es una bruja blanca. Ella es blanca, pues hace cosas bonitas, pero no deja de ser bruja, ¿verdad? Es que ya fui con todos los doctores y nadie me encuentra nada. Déjame ir con doña Chona para que me haga un trabajo a ver qué está pasando. A jugar alguien me está haciendo algo y nadie sabe, ¿verdad? Hay que corregir, hermanos, las malas costumbres religiosas. Aquel que aún no es cristiano, pues tal vez tenga ahí su santo, ¿verdad? Tal vez se va de rodillas todavía hasta allá, hasta la catedral. Tal vez, hermanos, día con día le prende ahí la vela, ¿verdad?, a la Virgen. Tal vez, hermanos, haga muchas cosas, pero la palabra de Dios, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que debemos corregir nuestras costumbres religiosas. Dice allá en Hechos capítulo 17, versículo 29 al 31, hermano, dice que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación humana. Yo creo que Dios es así, yo creo que los ángeles son así lo voy a dibujar y luego lo adoro. Pero Dios dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, hermanos, ya no somos ignorantes, ya tenemos conocimiento. Ahora manda a todos, no dice que algunos, sino que a todos los hombres, o sea, hablando en sentido general, hombres y mujeres, en todo lugar, en toda la faz de la tierra. ¿Con qué? Que se arrepientan, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, amigo? Bueno, porque por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice allá en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, pasaje muy conocido y hablado por cada uno de nosotros, hermanos. Dice que
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno, o sea, individual, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, ahorita, hermanos, ahorita, ¿sí? Yo me he portado mal, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque dice que va a haber un día, mientras estabas en el cuerpo, que vas a ser juzgado, sea bueno o sea malo. Si hiciste algo bueno, hermanos, pues bueno, Dios te va a recompensar. Si hiciste algo malo y así quedaste, bueno, pues Dios te va a recompensar, pero no para bien, sino para mal. Bien sabemos que a uno les va a decir, venid, benditos de mi Padre, pero a otros les va a decir, alejaos de mí, nunca os conocí. Qué tristeza, qué remordimiento, qué crujir de dientes para aquellos que van hacia el otro lado de sufrimiento. Esto es la utilidad de la palabra de Dios para corregir nuestras vidas, hermanos, tanto personales, familiares y religiosas. Pero también, hermanos, dice ahí más adelante, ahí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice que es útil para instruir en justicia. Y es algo especial, hermanos, cuando realmente le tenemos amor a la palabra de Dios. Es algo interesante, hermano, y algo hermoso cuando le tenemos amor a la instrucción que la palabra de Dios nos da. Y cuando la palabra de Dios nos instruye en justicia, hermanos, es cuando hacemos las responsabilidades que nos toca a cada uno de nosotros. Yo ya me bauticé, ya soy salvo. Yo ya me bauticé, nomás vengo, me siento, me levanto y me voy. Y si saludo, si tengo tiempo, saludo, si no, pues ahí que los hermanos me hablen, ¿verdad? Y ya se van. Pero la instrucción en la justicia, hermanos, es que el Hijo de Dios tiene responsabilidades. A este hermano Jaime Fontano y Pizarrón, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a presidir? ¿Quién va a esto? Todos nos miramos unos a otros, ¿verdad? Es cierto, hermanos, es cierto, hay nerviosismo, hay cierto, tal vez hay algo de temor, es cierto, somos principiantes, pero si no nos aventamos al charco, hermanos, ¿cuándo vamos a aprender a nadar? ¿Verdad? ¿Cuándo vamos a aprender? Yo así aprendí a nadar, hermano. Me echaron al charco, órale, y salte como puedas. Bueno, un ejemplo puede ser así aquí mismo, hermanos. ¿Sabes qué? Ahí están los martes, pero no están los miércoles, está el lugar libre, está el hermano Ezequiel, está su servidor. ¿Sabes qué, hermano? Pues deme chance 15, 20 minutos, ¿quieres poner un mensaje? Ok, hermano, pásale, ahí vas aprendiendo. Esa es la responsabilidad, esa es la instrucción, la justicia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que debemos de predicar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que debemos de cantar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de evangelizar. Es algo bonito, hermanos, cuando tomamos de la mano la instrucción de la palabra de Dios, cuando nos dejamos instruir en justicia. Y la verdad, hermanos, queremos ser salvos, queremos que Dios venga, ¿verdad?, y nos agarre la mano. Queremos que cuando el Señor venga por nosotros nos digan, ¿sabes qué? Vénganse. Pero ¿cómo vamos a querer eso, hermanos, si no trabajamos? Dios es justo, hermanos, y no porque ya seamos hijos de Dios ya vamos a ser aceptados. Cada uno de nosotros tenemos hijos, pero si un hijo o dos hijos que tengamos nunca nos dan provecho, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a amar, ¿sí? Pero la justicia es justicia, hermanos. La justicia va a ser para uno y la justicia va a ser para otro. Así es nuestro Padre. Nuestro Padre, hermanos, es justo a cada uno de nosotros y quiere que tomemos las responsabilidades en cada uno de nosotros, que seamos hijos responsables. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente así nos estamos instruyendo en la justicia que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Por ahí a veces le dijo un hermano, ¿sabes por qué la iglesia de Cristo somos pocos? Dice, ¿por qué, hermano? Bueno, porque no todos quieren responsabilidad.
Si vas a otro lugar está lleno, pero ¿quién está al frente? Un pastor, ¿verdad? Él canta, él ora, él evangeliza, él dice esto y dice el otro. Pero en la iglesia de Cristo, hermanos, en la iglesia de Cristo todos debemos de participar, todos. No debe quedar uno afuera, todos debemos de participar. Es algo bonito, hermanos, cuando los viernes ahí andamos repartiendo los folletos. Hermanos, que no sé decir nada, simplemente entrega el folleto nada más. Si te dice algo, pues háblale, hermano. Y dijo acá, el que más confianza le tengas, ¿verdad? Ve y háblale, hermano, y dile, hermano, esta persona quiere un estudio. Bueno, ahí lo veo, ¿verdad? Pero si no nos lanzamos, hermanos, nunca vamos a hacer algo en la vida espiritual. Es por ahí, hermanos, que la palabra de Dios nos instruye en justicia. Dios es justo y por lo tanto va a haber justicia en cada uno de nosotros. Pero todo esto, hermanos, todo esto es con un propósito. Dice el versículo 17 de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, si tú quieres ser un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, bueno, déjate llevar, hermanos, por la enseñanza. Déjate llevar por la palabra de Dios para que te corrija, para que te instruya en justicia, y déjate que te amoneste, hermano. ¿Sí? Cuando abras la Biblia, acepta lo que Dios está diciendo. Estoy mal, acepta lo que la palabra de Dios está diciendo a cada uno de nosotros. Si estás mal, acepta lo que el hermano te está diciendo. Si tú estás día con día esforzándote, felicidades, hermano, te felicito en gran manera. Pero si no se está esforzando cada uno de nosotros, pues la palabra de Dios te reprende. ¿Para qué? Para que sigas adelante. Y aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo, aquellos que no han pasado al frente, ¿verdad? Aquellos que tal vez es la primera o algunas veces escuchar el mensaje de nuestro Dios, Él también te dice, ¿verdad?, que es esta Biblia que tenemos hoy en día en la mano, ¿verdad?, que es la palabra inspirada por nuestro Dios. Dice que Él te puede enseñar. Él también te dice que Él te puede redarguir, te puede quitar de tu mente esas malas costumbres. También te puede corregir en tus malos actos, pero también te puede instruir en justicia. ¿Pero para qué? Para que tú, amigo, también seas un hijo de Dios, seas una hija de Dios, para que seas perfecta y también enteramente preparada o preparado para toda buena obra. Es algo bonito, hermanos, cuando aceptamos la palabra de Dios, pero es algo triste, hermanos, cuando Dios se esforzó tantos años, preparó a unos hombres para escribir la palabra de Dios, y para que cuando sabemos de la Biblia o conocemos de la Biblia, la hagamos a un lado, ¿verdad? Hay quienes han dicho, es que esas son escrituras de hombres. Pues sí, tal vez sí, pero la palabra dice que fueron inspirados, ¿sí? Inspirados. No fue por voluntad humana, sino fue por voluntad divina. Y es la única guía que nos puede sacar, hermanos, de este mal en el cual estamos en esta vida, o sea, del pecado. Esperemos en Dios, hermanos, que nosotros como hijos la tengamos en cuenta, esta palabra que Dios nos ha puesto, y aquellos que no han sido bautizados también la tengan en cuenta, ¿verdad?, que esta es la única utilidad para alcanzar la salvación. ¿Cuándo debemos de ponerla en práctica, hermanos? Pues ya, ¿verdad? Poner en práctica ya. ¿Por qué? Porque mañana no sé qué vaya a pasar. Mañana, dijo por ahí una caricatura, mañana es un misterio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mañana nada se puede afirmar, mañana nada se puede decir que se pueda hacer algo. El ayer, pues ya pasó, es historia, ¿verdad? Es por ello, ¿verdad?, que dice que el día de hoy es un regalo, por eso es el presente, ¿verdad? Dios te ha regalado el día de hoy con ese propósito de que a ver si miras arriba y le supliques, ¿verdad?,
Y así mismo el Señor diga, ¿sabes qué? Pásale, que te ablande el corazón, que ese corazón que tienes duro, lo ablandes, ¿verdad? Y pases al frente a confesar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Con el qué propósito? Pues para que seas salvo, ¿verdad? Esperemos en Dios, hermanos y amigos, que nunca tengamos como un libro extra la Biblia, sino lo tengamos como algo primordial, como algo único. ¿Por qué? Porque es el único libro que es útil, hermanos, para nuestra salvación. Es el único libro que en todos los libros que pueden ser escritos, que es la palabra de Dios inspirada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y que fueron escritos por aquellos hombres, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Amén. Les invito, hermanos, a entonar un himno 36, primera y cuarta estrofa. Dice: